La boda secreta que cambió España en Isabel y Fernando. Imagina un matrimonio capaz de cambiar el rumbo de toda una nación. Una unión que no solo marcó la historia de España, sino que también transformó el destino del mundo entero. Hoy vamos a viajar al turbulento siglo XV, a los tiempos en los que Castilla y Aragón eran reinos divididos, cuando las intrigas, las guerras y las traiciones parecían condenar a la península a la fragmentación. Pero entonces, dos jóvenes decidieron desafiarlo todo en Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su boda secreta, en 1469, no fue solo un acto de amor o de ambición. Fue el inicio de un proyecto político que dio nacimiento a la España moderna. Para comprender por qué esta boda fue tan trascendental, primero debemos adentrarnos en la situación caótica de la península ibérica a mediados del siglo XV. Castilla, el reino más grande y poblado, estaba sumido en una profunda crisis. El rey Enrique IV, apodado el Impotente, sufría la desconfianza de su nobleza y la burla de sus rivales. Su hija Juana, conocida como la Belle, era cuestionada como legítima heredera, acusada de no ser hija del rey, sino del favorito Beltrán de la Cueva. Mientras tanto, en Aragón, el rey Juan II lidiaba con revueltas internas y con la amenaza constante de Francia. La península era un tablero de poder dividido, donde Portugal, Navarra, los nobles castellanos y los intereses extranjeros competían por imponer su influencia. En este contexto apareció Isabel, media hermana del rey Enrique IV. Desde joven, Isabel fue educada con una visión política muy clara. Debía ser cauta, firme y, sobre todo, estratégica. A pesar de los intentos de su hermano por casarla con aliados que le convenían a él, Isabel supo maniobrar para mantener su independencia. Rechazó matrimonios que la habrían convertido en una pieza secundaria del tablero europeo. Ella tenía un objetivo: asegurar su derecho a la corona de Castilla. Al otro lado, en Aragón, Fernando, hijo del rey Juan II y heredero de la corona de Aragón, crecía con una educación centrada en la política y la guerra. Desde joven participó en batallas, aprendió a negociar con nobles y desarrolló un carácter pragmático, audaz y ambicioso. Fernando sabía que su futuro dependía de fortalecer Aragón frente a sus rivales mediterráneos y frente a Francia. Los caminos de Isabel y Fernando estaban destinados a cruzarse. Ambos comprendían que, si unían sus destinos, no solo ganarían poder frente a sus rivales, sino que también podrían transformar el mapa político de la península. Pero había un problema en Enrique IV, y muchos nobles castellanos se oponían a esta unión. Enrique prefería casar a Isabel con alguien que reforzara su propia posición, y veía en Fernando una amenaza. Por eso, cuando Isabel decidió aceptar a Fernando, no lo hizo a la luz pública, sino en secreto. La boda se celebró el 19 de octubre de 1469 en Valladolid, y fue todo menos sencilla. Fernando tuvo que entrar disfrazado en Castilla, haciéndose pasar por un mozo de mulas para evitar a los espías y enemigos que querían impedir la unión. Al llegar, se presentó ante Isabel, y ambos sellaron un pacto que iba más allá del matrimonio, un acuerdo político. Antes de la boda firmaron unas capitulaciones matrimoniales donde quedaba claro que, aunque unirían sus coronas, Isabel mantendría su autoridad sobre Castilla y Fernando tendría voz, pero no dominio total. Era un equilibrio delicado que más tarde sería clave en su reinado conjunto. La ceremonia, celebrada en secreto y sin la autorización del rey Enrique, fue un acto de desafío. Los contrarios a la unión denunciaron la boda como ilegítima, pues incluso hubo falsificación de una bula papal para obtener permiso eclesiástico. Pero lo cierto es que Isabel y Fernando estaban decididos a juntos, o nada. La boda no trajo paz inmediata, sino guerra. Enrique IV declaró que la sucesora debía ser Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal. Esto dio inicio a una guerra civil en Castilla, donde Isabel y Fernando tuvieron que luchar con uñas y dientes para imponer su legitimidad. La llamada Guerra de Sucesión Castellana fue dura, con Portugal y Francia involucrados, pero finalmente, en 1479, la victoria de Isabel y Fernando quedó asegurada. Ese mismo año, Fernando heredó oficialmente la corona de Aragón tras la muerte de su padre. Con ello, las dos grandes potencias peninsulares quedaron bajo un mismo matrimonio. Aquí comenzó el verdadero impacto de aquella boda secreta a la construcción de la España que conocemos. Juntos, los llamados Reyes Católicos emprendieron una transformación histórica, centralizaron el poder frente a la nobleza, reorganizaron la justicia y las finanzas, y sobre todo, trazaron un proyecto común: a unificar los reinos ibéricos bajo una sola dinastía. En 1492, tres hechos marcaron su reinado para siempre. Primero, la conquista de Granada,
el último bastión musulmán en la península, que puso fin a casi 8 siglos de presencia islámica. Segundo, la expulsión de los judíos, una medida polémica que buscaba la unidad religiosa, pero que significó también la pérdida de un sector valiosísimo de la sociedad. Y tercero, el patrocinio del viaje de Cristóbal Colón, que abrió las puertas al descubrimiento de América y a la expansión de un imperio que cambiaría el mundo. Nada de esto habría sido posible sin aquella boda secreta en Valladolid, una unión que comenzó casi a escondidas, entre disfraces y documentos falsificados, pero que acabó construyendo uno de los reinados más influyentes de la historia europea. Isabel y Fernando no fueron una pareja perfecta ni un matrimonio de cuento de hadas. Fueron políticos, estrategas y en muchos casos, duros gobernantes. Pero supieron complementarse. Isabel aportó su firmeza y su visión administrativa, mientras Fernando puso su experiencia militar y diplomática. Juntos fueron más que la suma de sus partes, y el mundo los conoció como los Reyes Católicos. Su legado fue inmenso. Sentaron las bases de un Estado unificado, impulsaron la exploración del Nuevo Mundo, fortalecieron la monarquía frente a los nobles y convirtieron a España en una potencia internacional. Todo eso nació de una boda que, en su momento, parecía imposible. La historia de Isabel y Fernando nos recuerda que, a veces, los grandes cambios nacen de decisiones arriesgadas, que un acto de desafío, como aquel enlace secreto de 1469, puede reescribir la historia de una nación, y que, más allá de la política y la guerra, también existen momentos en que el destino se juega en la valentía de dos personas que deciden caminar juntas contra todo pronóstico. Porque aquella boda no solo unió a dos jóvenes, unió a dos coronas, a dos pueblos, y dio forma al nacimiento de un país que dejaría huella en el mundo entero.